empezar esa sensibilización, pero el primer día darnos cuenta de que el paciente tiene que estar dormido. Nutricional. ¿Les parece muy difícil? ¿Sí? ¿Por qué no? No. Nutricional, me gustó este trabajo. Mostraron los reportes de distintos países sobre lo que era la pérdida ponderal durante una internación. Hay reportes del 18 hasta el 80% de los pacientes después de una internación han perdido tema emergente enorme es la sarcopenia en internación, donde unos pocos días de internación, debido a las masas musculares, hay pérdida especialmente de las personas mayores, por lo tanto, la desnutrición hospitalaria tiene muchos condicionantes. La anorexia y inapetencia de la enfermedad, llámese urémico, insuficiencia cardíaca, pero todos esos pacientes están con muy poco apetito, hipercatabolismo con la enfermedad, están afectados, ¿sí? Ayunos prolongados, porque el paciente, porque hay que programarle, le programamos para la hidrocolono, para... A veces no se valora el mini nutritional assessment ni nada de esto, lo que es todo nutricional. Creo que subir un escalón con esto es valioso. Finalmente, el paciente puede no tener capacidad para alimentarse, si no le hemos hecho la valoración social para que haya alguien para alimentarlo. Es imposible tener a todos los pacientes si hay mucha gente mayor atendido por enfermería, eso es imposible. Asistencia insuficiente y monitoreo. Monitoreo es un invento que se me ocurrió que dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a los pacientes del primer día, lo vamos a monitorear, vamos a ver un cuarto ración, media ración, cuánto vino del plato, pero descontando lo que el familiar se comió. Porque ustedes sabrán muchas veces que pareciera que el paciente come bien porque viene el plato vacío, pero el paciente no fue el responsable. Pero esto me parece que hay que subir ¿cómo se llama? El microscopio a la lente de inmersión y verlo un poquito mejor, porque me parece que pasa muy desapercibido. Riesgos de escaras. Bueno, esto es un tema conocido, por supuesto, pero fíjense, en un estudio muy grande, prácticamente el 7% tenían escaras grado 1 de incipiente, de grado 2 a 4 el 10%. Es una cosa que en Europa, ¿sí?, es probablemente, no quiero pensar lo que nos pasa a nosotros aquí. Lo concreto, que de estas escaras ellos vieron que solamente el 10% de los pacientes habían tenido cuidados apropiados. Es decir, el 90% de los pacientes fue por descuido y falta de detección oportuna de lo que iba a hacer, que es la inmovilidad. Inmovilidad, incontinentes, rotaciones, colchón, todos temas que son conocidos, pero básicamente advertir e identificar pacientes en riesgo de movilidad, el ACV, el traumatizado, el peritrauma, el anciano, todas estas, y que básicamente movilizar tempranamente en forma programada, es decir, alguien tiene que controlar estas cuestiones y en forma progresiva, tienen que ir hacia la recuperación cuando está. Continuidad de tratamiento. Continuidad de tratamiento significa que el paciente venía con un tratamiento, se internó, ¿sí?, llega, se interna, ¿y qué pasa? Se quebró la continuidad. ¿Y esto qué significa? Reunir minuciosamente la información necesaria, acción de los fármacos, conocerla, interacción, deprivación y polifarmacia. ¿Cómo? Y bueno, mira, prestarle atención, porque muchas veces el paciente, en las anamnesis, cuando ingresa, mucha información no es... Hay cosas muy eróticas, la enfermedad aguda, el síncope, la ACV, lo que sea, y esta información no está presente. ¿Cuál es? Suspensión de fármacos recién empezaron en un efecto adverso, se combinaron las interacciones, la toxicidad medicamentosa, y muchas veces prestar la atención si la internación no está íntimamente relacionada a un problema farmacológico es mucho más frecuente que lo que nosotros nos damos cuenta. Entonces, lo que hay que hacer, además, no solamente hacer la buena información, sino, ojo, la insuficiencia renal es un determinante de lío para la farmacología, la insuficiencia hepática otro tanto, la desnutrición y la hipovolemia es otro condicionante que nos cambia totalmente la farmacodinámica, y las asociaciones riesgosas que a veces no las advertimos y están. A veces nos damos cuenta, viene una bradicardia y resulta que la medicación cardiodepresora era brutal y no lo habían... Pero estas cosas el primer día. ¿Por qué? Porque pasan desapercibidas normalmente. Generalmente, como dijo, lo erótico de la enfermedad aguda nos distrae. Digo erótico porque yo reconozco que desde el principio me apasionaban las enfermedades agudas. Cuando íbamos a terapia estábamos fascinados, pero perdíamos de vista muchas cosas y hay que organizarse para esto. Finalmente, los bioéticos. Hay muchos, pero bueno, se me ocurre esto. Son las 3 de la mañana, está el residente a las 3 de la mañana y el paciente hizo una depresión cardiorrespiratoria, por lo que sea. Opción A, terapia. Opción B, intubar. ¿Sí? Opción C,
acompañar. Ahora, ¿cuándo? Pero para eso, para poder plantearnos esto, básicamente tenemos que tener directivas anticipadas, que significan establecer si ese paciente es un paciente. ¿Por qué? Porque si yo hice, ¿por qué lo hiciste en el pase de guardia de la mañana? Y si no lo hiciste, ¿cómo? Entonces, estas cuestiones no las puede resolver alguien contingente a las 3 de la mañana en la etapa formativa. Tiene que haber decisiones en servicio, porque el famoso NR, ¿sí? No reanimable, ¿sí? Tiene que definirlo, es una decisión bioética de los adultos del servicio, o con los adultos del servicio, donde se establece con la familia, o familiar, o paciente. ¿Por qué? Porque, digamos, hoy día a nosotros nos pone en una situación de un tema muy sensible para el familiar, que es la perspectiva de muerte del paciente. Y el paciente lo expone al encarnizamiento terapéutico. O que hay voluntad de sobrevivir a cualquier cosa y abandonarlo. Entonces, en este punto nosotros tenemos que ser más claros y no podemos dejar a alguien, porque el sentido común, que a las 3 de la mañana se le hace un paro, hay que intubarlo y mandarlo a terapia. Básicamente, entonces, detectar a los pacientes con posibilidad de fallecer, estadios irremisibles, indicadores pronósticos porque se empeoró el paciente, un oncológico, empeoró, pronóstico estimable de muerte en meses, que de pronto en la internación las cosas van cambiando, pero estas cosas hay que discutirlas y resolverlas conforme al marco legal, para lo cual en cada país, y hay matices regionales, pero que la directiva anticipada es algo que el familiar o el paciente marca y el de servicio tiene que hacerse cargo, ¿sí? No dejarlo. Y finalmente, ¿qué más nos queda ya? Bueno, ya vamos terminando, ¿sí? Algunos aspectos estratégicos. ¿Qué hacemos? Entonces, opción. Cada uno de los médicos tiene que saber muy bien hacer preventología. Súper válido. Simplemente o decidimos que se hace un equipo de preventología integrado por enfermeras, asistencia social. Hay un equipo que trabaja y viene el primer día y ve todos los ingresos y se le hace la preventología. O hay una solapa en la computadora donde vos vas llenando simplemente para que de pronto no puedas hacer el resto de la historia, sino cargaste la información de riesgos de ese paciente, ¿sí? Y cada lugar establece su nómina de cosas que va a hacer preventología, ¿sí? Pudiendo tener a lo mejor una ficha como esta, donde inventamos, vemos qué news, y todo esto va apareciendo, hacemos el llenado que tenemos y sabemos para cada paciente para esto tiene que haber programas, no solamente yo hice el diagnóstico, tiene que haber un programa qué es lo que se hace, ¿sí? O por el lado por donde sea, pero tenemos que tener esta información en el primer momento. Conclusión principal, cada institución debe evaluar y organizar su plan de prevención hospitalaria, ¿de acuerdo? Resumiendo, ahora que si ya terminamos, quiere decir. Por un lado estuvimos viendo todo lo que tenía con el paciente mayor y su fragilidad de salud, y de sus órganos, y de sus aparatos y sistemas. Vimos el tema de que la polienfermedad de los pacientes nos pone en un escenario particular. Hemos visto cómo de pronto se produce el fenómeno dominó, tanto el tema de sus enfermedades que él trae, sus enfermedades comórbidas, tanto como aquellas otras cosas que al internarse, los líos hospitalarios que él va a sufrir, y que los va a sufrir. Finalmente vimos que sí, por supuesto, esto es un tema de mantener equilibrio, pero tener alerta a cada uno de los platitos, porque se nos van a caer. Y finalmente, este sistema de alertas que nos permiten, por el lado de la fragilidad del paciente, saber qué alertas tenemos que tener. Se va a hacer una descompensación diabética, se va a empeorar la suficiencia renal, etcétera, etcétera. Por el otro lado, vimos que los pacientes que se internan, hemos visto un escenario clínico, pero también hemos visto el escenario de las complicaciones conforme a la edad. ¿Qué vimos también? Vimos que también los dominó que se les cae, también acontece con las enfermedades y el paciente termina complicándose por otras cosas. Finalmente inventamos una nueva especialidad, el preventólogo del primer día, establecimos un marco de acción donde previene, detecta, planes que se llevan adelante, y esto no es de un individuo, un servicio, es todo un equipo, enfermería, kinesiología, es muy complejo, pero hay que trabajarlo, y ese trabajo vale la pena. Porque cada uno va a establecer una lista de cosas que vamos a prevenir, la podemos después medir y ver los resultados. Por lo tanto, creo que hemos llegado al final. Muchísimas gracias.